permiten hablar 3 horas, hablo 3 horas, pero no lo voy a hacer. Es mejor tener un límite. Y además de eso, me parece que la dinámica que ustedes tienen normalmente es algo que quiero mantener. Pues voy a hablar unas cosas y la esperanza es provocar un poco de discusión, o mucha, ¿no? Porque voy a impartir lo poco que tengo yo, pero lo que sé es que siempre en estos espacios yo aprendo mucho, es lo que quiero, ¿no? Pero eso solo pasa si ustedes opinan. Y nunca me van a ofender. Pues como canadiense estamos muy acostumbrados de tener los ataques de todos lados, y tolerar. Entonces estamos una gente muy tolerante y acostumbrado a las críticas y todo, y ya, listísimo. De hecho, es lo que busco a veces. Mis colegas a veces no comparten esa perspectiva de querer provocar críticas, pero bueno, es mi turno ahora. Voy a compartir la pantalla. Aquí, ya después de 10 meses, espero que soy capaz de hacerlo sin problemas. ¿Me avisan, por favor, si lo ven? Sí, muy bien. Excelente. Pues voy a comenzar con este término que es un neologismo. Siempre tengo que navegar un poco con las imágenes. Eh, el título ya saben, la imagen es de Colombia. Voy a contextualizar un poco lo que hacemos como desde el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y especialmente de la línea forense. Pero voy a hacer referencia a ciertos países donde no estamos trabajando, de hecho, pero en particular en Colombia, donde estoy ahora desde 2017. Bueno, he trabajado acá incluso antes. No soy de vida con 6CR, ahora con 3 años y medio, y trabajo como consultor con ellos en otros países, pero la mayoría de mi experiencia está en la investigación penal, con la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, etcétera. Y como muchos forenses, ¿no? Eso es de donde venimos, es la normalidad nuestra. Lo que está presentando 6CR es algo bastante nuevo, entonces voy a compartir lo que promovemos, y después lo que quiero hacer es analizar un poco, y por eso necesito sus insumos, retroalimentación, para ver cuáles son los límites. Porque claro, yo trabajo, incluso yo mismo, somos gente que quieren salvar el mundo, pero tenemos que pensar muy bien en si estamos ayudando o no, de hecho. Ah, entonces muestro una imagen aquí primero de Colombia que llega hasta un punto en cumplir con las obligaciones hacia los muertos, los fallecidos en el contexto de conflicto armado. Una cruz marcando un entierro, hasta ahora bien, porque eso es dentro del derecho internacional humanitario, que es como el libro en que, o bueno, los documentos en que, desde cuál trabajamos. Eh, Hay información ahí que facilita la identificación. Se ve 2 personas sin nombre, sin identificación, pero son femeninas. Ok, estamos aproximando donde deberíamos estar. El entierro puede ser algo temporal hasta que haya un momento o mejor capacidad para hacer una exhumación y analizar los restos. No es el fin, nada más enterar y marcar con una cruz. No, hay obligaciones de los estados y los grupos armados de cuidar a los muertos. Pero comienzo con esta persona. No sé cómo está en Uruguay relativo al juramento, perdona, me cuesta con esto, juramento de Hipócrata. Hipócrito, ¿cómo se dice? Hipócrita. No, Hipócrates. Hipócrates, perdona. No, yo soy el, no. Eh, Primum non nocere, y perdona, yo no hablo latín, pero se entiende todo, ¿no? Lo que quiero hacer de ustedes primero es que entienden de esto, porque yo conozco 2 versiones. Bueno, hay una versión antigua y una versión moderna, pero yo he leído de dos como traducciones de esto y perspectivas que guían. Según ustedes, ¿qué es primum non nocere?
Vamos, ¿quién habla? Primero, no dañar. Ok. Esa sería la traducción literal al español. Primero, no hacer daño o no dañar. ¿Qué entienden de eso? Como uno de los principios básicos de la bioética, que viene a ser la no maleficencia, o sea, no hacer el mal. Ok. Como principio, no hacer mal. Mi pregunta es si cuando hacemos una necropsia, una exhumación, si estamos haciendo mal. Pregunto, tal vez en el contexto de tal vez gente que no compartan la opinión mayoritaria de que es algo bueno que estamos haciendo. Pensamos en particular en el contexto de COVID, incluso en el manejo de cadáveres con gente de pueblos indígenas o otras comunidades que tienen cosmovisiones distintas y manipular a los muertos, bueno, los judíos ortodoxos, los musulmanes ortodoxos, es algo dañoso, ¿no? Hasta un nivel. Para mí, pues en la oficina acá, en la delegación, siempre la gente está haciendo no hacer daño, no hacer daño, no hacer daño. Y yo estoy resaltando esta parte primero, primum. Primero, no hacer daño. Y mi entendimiento de eso es que, pues, hay que buscar un poco de balance. Hay un fin y los medios no justifican el fin necesariamente, pero hay cosas buenas que salen de una intervención que puede ser doloroso. Cirugía, radioterapia. Es algo dañoso hasta un nivel, pero con un fin de un mejor, bueno, con un objetivo de curar. Y mucho, a veces cuando pienso en lo que hace CICR, queremos hacer bien, pero la manera en hacerlo o incluso haciéndolo simplemente por sí mismo está provocando, está haciendo daño. Les doy unos ejemplos. Aquí en Bosnia, em, yo siempre comienzo con cosas como reconociendo mis propios errores, pero en este caso sería institucional, pero compartimos esta responsabilidad con otros. Em, los desaparecidos de Srebrenica, una ciudad con, no sé, 20,000 personas adentro, enredado por unas fuerzas armadas que atacan, son por la gran mayoría civiles, protegidos, entre comillas, por soldados de Naciones Unidas. Y desaparecen durante este proceso 8,000 hombres y muchachos. Las Fuerzas Armadas arreglan que para buses, para llevar a las mujeres y los niños pequeños, para que salgan y llegan a otro territorio y 8,000 hombres y muchachos desaparecen. Entonces, la situación en esos días es que tenemos miles de mujeres y niños desplazados forzadamente y no tienen ni han perdido sus casas y todo, no tienen nada. Durante los meses que siguen, necesitan algo para vivir, entonces organizaciones humanitarias buscan cómo ayudarles. Y en ausencia de evidencia de la muerte de estos 8,000, llegan a un plan para que puedan tener acceso a compensación como víctimas de la guerra, por la desaparición, etcétera. Pero no hay evidencia clara de la muerte de estos. Y por la mayoría de los hombres es una sociedad tradicional, fueron la gente trabajando. Em, entonces, CICR con el gobierno, bueno, el gobierno estaba cuestionado un poco en esa situación, pero diseñaron certificados de ausencia, que efectivamente está diciendo que hay muerte presunta que les permitan tener acceso a compensación y, bueno, para vivir, ¿no? Y esta sugerencia, claro, querían ayudar a la víctima, las mujeres, etcétera, pero fue rechazada totalmente por las mujeres, porque decían que, pues, qué horror presumir que mi esposo desapareció, ha muerto. Reflejando en esto, bueno, ahora sabemos,
Perdón, voy a intentar mover esto. Ahora sabemos qué pasó con estos 8,000. Pues fueron masacrados. Esto no es lenguaje típico del 6R hablar así, pero eso ha sido documentado, todo el mundo sabe. En los meses posteriores, los estadounidenses publicaron imágenes aéreas mostrando tierra revuelta, etcétera, donde ellos presumían fueron enterrados estos 8,000. Y en la imagen a la izquierda se ve muy típicamente lo que pasó a, a muchos de estas personas y hoy en día se ve dónde están ahora. Ahora, después del paso, y eso para mí es un punto muy importante que provocó un poco de reflejo de parte del 6R. Después de todo lo que pasó, de los 8,000 desaparecidos, después de cientos de millones de dólares, equipos forenses de muchos países, el equipo argentino de antropología forense figuró mucho en estas investigaciones. Yo conocí a ellos ahí em, y solo han encontrado unos 7,000. Entonces, estamos hablando del año 1995, 25 años. Un montón de dinero, investigaciones penales, equipos grandes de todos los países más ricos del mundo y han encontrado 7 de 8. Falta algo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este tipo de, bueno, en la investigación de personas desaparecidas, que es el enfoque mío ahora, obviamente el equipo forense hace más que eso. Puedo hablar de COVID, etcétera, pero este es el enfoque hoy. Em, Hay muchos actores, hay muchos cuerpos de ley, no soy jurista, pero que se interactúen, derecho humanitario internacional, que es nuestra Biblia, ley de derechos humanos, derecho penal internacional, incluso leyes nacionales. Hay que buscar cómo manejar todo esto. Y hay muchos actores distintos. Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, 6R, todos están investigando los desaparecidos. Y además autoridades nacionales que tienen la obligación, para estar muy, muy claro, ¿quién tiene la obligación? El Estado. Punto. Pero otras organizaciones se meten por varias razones. No voy a meterme en las razones. Hay un montón. Ah, ¿Qué pasa si no hay respuesta estatal? Cuando murió Francisco Franco en España, habían desaparecido 150,000 personas, más o menos, en la guerra civil y violencia posguerra. Y familias salieron. No hubo investigación estatal, de hecho, un poco en los años 50, pero buscando soldados que murieron por la causa eh, del lado de Francisco Franco, pero la familia sabían en muchos casos dónde estaban, en fosas comunes, clandestinas, etcétera, y ellos mismos salieron. Y se ve en los ataúdes el producto de esto. Claro, lo que quieren hacer es un entierro, un tratamiento digno a los que desaparecieron, los que murieron. Pero nosotros como científicos forenses reconocemos por anatomía muy básica que en el segundo ataúd hay al menos 3 cráneos. Ok, desde el punto de vista científico, mal hecho. Mejor que estar en una fosa clandestina común, ¿no? Pero falta. Pero no tenían nada más, ¿no? Nadie estaba apoyándoles. El alcalde está ahí a la derecha sosteniendo una tibia, creo. Eh, y bueno, hubo un proceso penal en contra de él por esto, por animar a la gente a hacerlo y bla, bla, bla. Bien, pero no tienen ninguna otra opción. En Irak, en el año 2003, lo mismo pasó. El derrumbe del gobierno de esa época y la gente salieron desesperados, ¿no? Entonces, claro, y hoy en día en España hay unos equipos de sector civil, una policía trabajando sus fines de semana como voluntarios, familiares buscando a sus papás, sus abuelos, que han exhumado entre 2000 y 2018 unos 9,000 cadáveres, bueno, esqueletos, ¿no? Para intentar identificarlos, pero todo sector civil. Es tan impresionante. Bueno, tiene mucho más que hacer. De hecho, este número es más cercano a 150,000. Eso por un historiador inglés, Paul Preston, que ha hecho un trabajo muy, muy exhaustivo y interesante. Eh,
voy a hablar un poco de qué es CSR y después me meto en cómo empleamos ciencias forenses. Una organización, somos neutral. Me parece que aún falta un poco de conocimiento de quiénes somos y qué hacemos. Somos independientes, somos neutral. La meta, el objetivo es proteger a la población civil, a mitigar daño, mitigar, ¿no? No evitar, hay daño, mitigar en conflictos armados y otras situaciones de violencia. Eso tiene una definición jurídica, lo que significa básicamente es violencia organizada. Entonces podríamos contemplar la violencia de pandillas, etcétera. Pero ahí el mandato no es tan claro, pero incluso en migración, etcétera. Y enfocado en derecho internacional humanitario. Entonces, reflejando en la experiencia de los Balcanes y otras intervenciones internacionales, hubo un congreso, participación de sector civil, gobiernos, etcétera, donde reconocieron los límites de las investigaciones pasadas. Y mencioné los Balcanes, ¿no? 7 de 8,000. Bueno, en esa época ni eso, ni tantos, pero ahora sí encontrados, identificados. Pero incluso los juicios fueron para los altos mandos, dirigidos a los altos mandos. Entonces, bueno, muy como en línea con Camboya, bueno, los en Nuremberg, Tokio, igual, ¿no? Y de los que tiraban, que mataron, bueno, ha habido procesos penales a nivel nacional, etcétera, con esa gente también, pero fue un enfoque muy limitado. Incluso desde la perspectiva de persecución penal, la fiscal, bueno, o la persona encargada en un momento, estaba pensando en crímenes de genocidio, que tiene por su definición víctimas de un grupo étnico, nacional, religioso. Entonces, no estaba buscando cómo individualizar las víctimas. ¿Cómo se llama esta persona? No es tan importante como es un católico, es un musulmán. Y eso se necesita la fiscalía para su caso de genocidio, su caso personalizado. Pero ¿qué del aspecto humanitario de la identificación individual para la entrega digna a la familia, para que puedan tener un lugar para tener su dolor? Eso faltaba mucho. Y yo estoy parte de ese proceso. Lo digo, pues, no como casualmente. Entonces, 6R, bueno, el primer jefe fue Stephen Cordner de Australia, pero después pasó el batón a Morris Tidball Vince, uno de los fundadores del equipo argentino de antropología forense, y él dirigió el barco por muchos años. Y en 2017, como mencionó el doctor Rodríguez, empujamos un poco, socializamos este término nuevo, neologismo, acción humanitaria forense. Ahora, ¿qué es? Bueno, dentro de la estrategia forense CSR es resolver, prevenir desapariciones por el conflicto armado y otras situaciones de violencia. Manejar adecuadamente a los muertos en contextos humanitarios y desastres. Ahora, esta frase acá es para mí esencial. Y por eso meto en el título limitaciones. La ayuda CICR forense no debería ni prevenir ni obstaculizar los esfuerzos contra la impunidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, como ya había dicho, el Estado tiene esa obligación, ¿no? De investigar, identificar. Y la intervención, esa idea llegó a mí cuando estuve trabajando en Georgia, de, bueno, las circunstancias, lo que reconocí yo es que hay dos entidades principales internacionales investigando, la Corte Penal Internacional y la Cruz Roja Internacional. Y yo sabía que la Cruz Roja Internacional, por ser neutral, imparcial, no va a compartir
datos, información con la Corte Penal Internacional. Yo lo planteé, y de hecho acá en Bogotá, antes de estar con CICR, estuve trabajando con la Universidad de Toronto y hubo un fiscal de la Corte Penal Internacional y le pregunté, mira, si CICR y la Corte Penal Internacional están investigando las mismas personas desaparecidas en el mismo país, pero no están colaborando, ¿qué pasa para las familias? ¿Cuál es la consecuencia para las familias? ¿Cómo puede el CICR articular con la Corte Penal Internacional? Y me dijo, bueno, hay maneras. Y yo, por ejemplo, hay maneras, me dijo. Ah, bueno, algo muy... La verdad es que no colaboramos eh, con la judicialización de casos. Lo mejor es no tocar el caso. De parte de CICR, si hay capacidad, voluntad de investigar en ese sentido, pero es más complejo que eso, obviamente. Pero para que sepan, el CICR tiene muy presente eh, que tenemos que limitar nuestra intervención. Y eso es difícil, ¿no? Especialmente cuando el Estado, de hecho, por décadas no ha tenido acceso a ciertas zonas en el país. Pero sí intentamos operacionalizar y justificar nuestra intervención de una manera u otra. Eh, Algo particular en Colombia, perdona, falta acá, recuperaciones. Usamos el término recuperación. No es un eufemismo tanto, pero la idea es no empleamos la palabra exhumación o levantamiento de cadáver por ser terminología más común de la fiscalía y queremos presentar un poco, claro, es más o menos el mismo, pero con otros motivos. Y es algo en términos de lo que hace CICR es muy, muy limitado, porque reconocemos las limitaciones de la intervención. Entonces lo hacemos en Georgia y en Colombia. En Georgia porque el país está dividido. Bueno, hay unos que dicen que son dos países y hay otros que dicen es un país, pero con una línea, una frente, digamos, y hay gente perdido, desaparecidos de un lado que están en el otro lado y viceversa, y no cruzan a la frontera. Entonces, CICR está apoyando un proceso que estableció el gobierno o los gobiernos de búsqueda en los dos lados y después un intercambio. Es un proceso extrajudicial. Ahora, en Colombia es más complejo porque la fiscalía sigue, como tienen que hacer, investigando desapariciones de más de 50 años de conflicto armado. Y desapariciones siguen 3, 4 cada día en Colombia a causa del conflicto armado. No estoy hablando de desapariciones de gente que salen de relaciones violentas, domésticas, no. Estoy hablando del conflicto armado. Em, entonces, tenemos un mandato más claro en Colombia, donde la FARC, por ejemplo, y el gobierno colombiano acordaron en el proceso de negociaciones de paz de crear una ruta extrajudicial donde la FARC entrega información sobre desaparecidos al CICR. CICR puede ir buscando, recuperando los restos para su entrega a las autoridades médico-legales, para su identificación y después para la entrega a la familia. Seguimos trabajando en eso, pero ahora, producto del acuerdo de paz, hay una unidad de búsqueda. Pero esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se llama, es extrajudicial, es humanitario, pero trabaja a la par, paralelo con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal con enfoque restaurativo que también va investigando desaparecidos. Igual al mismo tiempo la Fiscalía. Entonces tenemos tres agencias, bueno, la policía también, obviamente, complementando el trabajo de la Fiscalía, van investigando personas desaparecidas. Se dice que acá, bueno, listo para colaborar, pero queremos limitar lo que hacemos. Pero dentro de este contexto, para considerar si estamos obstaculizando, tenemos que reconocer que hay miles de casos donde no hay cuestiones penales. Estamos hablando de combatientes que murieron en combate. Entonces, en estos casos es sencillo, pero como no querer reemplazar la responsabilidad de los grupos y del Estado, nos limitamos a nuestra intervención a los espacios donde no hay acceso por presencia de grupos armados. Claro, no hay presencia, eso es un poco subjetivo en su definición. Habían unos ecuatorianos, periodistas y otro colega secuestrados por un grupo armado en Colombia en 2018. Y bueno, por ser un caso internacional,
Hubo mucho reclamo, mucha atención. ah, entonces, las familias y el mismo grupo responsable llamaron al CSR para recuperar los cuerpos. Movilizamos para hacerlo, pero estuvimos buscando un acuerdo entre las partes y nunca llegó, entonces no necesitamos seguridad. Nosotros no llevamos armas ni nada, ¿no? Entonces todo es por consentimiento de todas las partes y nunca llegamos ahí. Y poco después, el ejército, la Policía Nacional se entraron con fuerza y recuperaron los cuerpos. Entonces, capacidad, sí, en muchos casos hay. Es cuestión de riesgo, ¿no? A la vida. La mantra de los de primeros auxilios es primero yo, ¿no? Porque si alguien necesita ayuda, pero si voy a arriesgar mi salud o mi vida haciéndolo, ahora tenemos 2 heridos, 2 muertos, ¿no? Entonces hay que contemplar eso. Yo quiero ser justo con la situación, la realidad confrontada por las fuerzas públicas cuando están contemplando la búsqueda en ciertas zonas. Pero incluso hay casos donde hay implicación penal posiblemente, ¿no? Tenemos que trabajar con la información que tenemos nosotros por tener diálogo bilateral y confidencial con todas las partes. eh, Muchas veces los grupos están más dispuestos a compartir información con nosotros. E incluso hay ejemplos de grupos que quieren nuestra colaboración, por ejemplo, evacuando heridos y incluso sus muertos, porque es muy difícil para ellos entregar a sus combatientes que han muerto en combate a la policía, porque, bueno, se puede imaginar, están al margen de la ley. Entonces, nosotros a veces facilitamos eso. Pero incluso hay casos donde la familia llega a nosotros diciendo, miren, vivimos en una zona donde no hay Estado y nuestro compañero familiar está desaparecido, pero está en una fosa por allá. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hablar con el grupo y pedir permiso para entrar. Con los forenses tenemos un equipo de 5 personas, incluyendo a mí, pero yo soy más testafero que nada. Los otros son colombianos con mucha experiencia y ellos van haciendo la mayoría del trabajo. Em, entonces, pero hay que valorar y tenemos que decir a las familias, ok, pero ustedes tienen que entender las circunstancias. Nosotros no compartimos información con la fiscalía y ustedes tienen que entender qué implica eso para ustedes. Obviamente, nuestra preferencia siempre es que el Estado lo haga. Entonces, podemos tener conversaciones. La familia puede presentar su caso. Y yo llegando al CICR en 2017, un poco antes de conocer al doctor Rodríguez en Perú, en una reunión en Lima, eh, yo estoy diciendo, mira, mejor que nos dediquemos a los combatientes y nada más, para no meternos en complicaciones. Y la adjunta jefa de la delegación llegó, yo lo puse en un correo y dentro de, no sé, 2 minutos, ella llegó a mi escritorio y me dijo, Derek, no sea tan ingenuo. Ha pasado 30 años y el Estado, bueno, no ha pasado nada, digamos. Ah, ok, claro, bueno, bien. Incluso cuando uno habla con familias, hay familias que tienen miedo de los grupos, por supuesto, por su seguridad, tienen miedo del Estado, no confían o odian al Estado. Entonces eso cambia un poco la dinámica, ¿no? Hablamos de responsabilidades por la ley, pero incluso tenemos que contemplar las realidades. Voy con unos ejemplos. Bueno, ya hablé de Chipre, de Georgia, España y ahora los Estados Unidos, que para mí es un ejemplo muy, muy interesante. Yo crecí en la frontera con los Estados Unidos y claro, como canadiense, para muchos es de facto gringo, ¿no? O gringo light, como ha dicho Hugo. Em, y yo trabajé en un laboratorio de los Estados Unidos del Departamento de Defensa. Cuando mucha gente piensa en los Estados Unidos, piensan en un país, pues, poderosísimo, asertivo o agresivo incluso, ¿no? Punitivo, posiblemente, ¿no? Pero tienen un laboratorio en Hawái y otro en Nebraska, como mencioné, que tiene una misión humanitaria de buscar por la mayoría soldados, pero otros estadounidenses que desaparecieron durante guerras pasadas en Corea, Vietnam, etc. 2 banderas encima de la Casa Blanca. Solo se permitan que estén 2 banderas del país y de este que es de prisioneros de guerra y desaparecidos en acción. Ah, eso es lo que significa para ellos culturalmente y políticamente. Y gastan un montón de dinero cada año buscando
buscando. E incluso no solo en campo de batalla en Vietnam, etcétera, pero incluso exhumando los soldados no identificados en cementerios, como hicieron en las Islas Malvinas. Bueno, hicimos, digo yo, Reino Unido, Argentina, CICR, con otros colaboradores en las Islas Malvinas. Décadas después, exhumaciones de soldados no identificados, porque ahora tenemos la capacidad. Ahora, voy terminando, segundo o penúltimo. ¿Cómo podemos pensar en esta relación, articulación entre objetivos, mandatos de investigación penal con lo humanitario? Porque hasta ahora, digo yo, lo hemos manejado mal. La tesis era, hay que buscar a los responsables, claro, las víctimas también, pero el enfoque ha sido por la mayoría en responsabilizar y no es una crítica, ¿no? Bueno, en sí misma, pero es parte de eso. La antítesis puede ser, estoy explorando, eh, acción humanitaria forense, porque es la respuesta, pero habían olvidado nombrar las víctimas individualmente y un enfoque y carácter humanitario nos permite dialogar con partes que no están colaborando con una investigación penal. Entonces, claro, los grupos colaboran con nosotros a veces, porque saben que no hay, bueno, hay más interés, ¿no? En hacerlo. Esa puede ser, se puede pensar en eso. Ese es, Frick es el filósofo alemán que desarrollar bueno, este pensamiento. Es un poco como ah, diagnóstico diferencial, ¿no? Estamos llegando, ¿qué puede ser, ¿no? Para llegar a la síntesis. Yo no sé qué es la síntesis. Alguien me preguntó en una charla el lunes o martes, porque yo estoy comparando estas metas, mandatos distintos que tienen hasta un nivel el mismo fin: encontrar a las personas desaparecidas, identificarlos, entregarlos con dignidad a sus familias. Bueno, lo más posible, pero su manera de hacerlo es muy distinta y limitada. Em, Termino con lo que tenemos en Colombia: complementariedad. Y eso es lo que no vemos y no es muy sincero hablar de eso, pero en otros países, digamos, donde hay un mandato muy restringido, enfocado en uno o el otro. Pero en Colombia, como digo, y no es tanto para mí decirlo, porque yo nunca he vivido la guerra, he trabajado en contextos de guerra, pero siempre con el poder y la protección de la agencia con cual estoy trabajando, ¿no? No es lo mismo para nada. Y de un país rico, con muchos recursos, etcétera. Entonces, no es para mí decir cuál es mejor, pero lo que puedo decir es que lo que tenemos en Colombia es un sistema donde hay varias rutas trabajando o adelantando en paralelo, que me parece bonito porque da a las familias opciones. Si quieren seguir con una línea penal, la fiscalía está ahí. Si quieren buscar algo que busca responsabilizar, pero que tiene enfoque restaurativo, esa es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Parte del acuerdo de paz, todo este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición salió del acuerdo de paz, donde hay una comisión de verdad, hay la Jurisdicción Especial para la Paz y donde hay la unidad de búsqueda. Y la unidad de búsqueda comparte con CICR este carácter extrajudicial y humanitario. Entonces, pues hay opciones y uno podría decir que, bueno, pero uno representa amnistía. Es una manera de articularlo, pero no es decir que la obligación del Estado termina, es nada más que hay varias rutas donde una familia puede buscar apoyo. Y para mí es lo mejor, lo más completo que he visto. ah, pero un elemento también que se puede contemplar es el aspecto temporal. Es decir, como han hecho en Chipre. Intentaron con un enfoque tal vez penal y no funcionó, no funcionó, no funcionó. Después de décadas decidieron, pues vamos con el extrajudicial. Qué pena para los que quieren ejercer su derecho a la justicia y para el gobierno, pero el gobierno, bueno, intentó y no logró.
Eso es para ellos negociar, pero nada más para resaltar que para mí lo más completo que he visto hasta ahora es lo que tenemos en Colombia. Y con 120,000 personas desaparecidos, pues hay que intentar todo, ¿no? Digo yo, después de 50 y pico años de guerra, obviamente una sola ruta no ha funcionado muy bien. Para muchos, para unos sí, perfecto, pero debería funcionar para todos y no ha pasado así. Entonces, ahora tenemos un producto de negociación entre un grupo armado que tiene décadas de vivir en la guerra y el gobierno, y las familias estaban ahí en la mesa en las negociaciones en La Habana. Entonces, para mí también su participación activa en la solución es clave. Eh, Termino ahí con menos tiempo para diálogo, pero quedo dispuesto, ¿no? Hasta el fin, incluso posteriormente, para regresar en otro momento, ¿no? Ah, pues sí, gracias. No sé si tienen preguntas, críticas, como dije. Voy a intentar esconder mi pantalla. Espero que tengas unas cuantas críticas porque nosotros cuando nos reunimos todos los martes siempre Me parece perfecto. hay voces diversas. Yo no sé si Federico, que tiene pensado hacer una intervención especial. Não, da minha parte, solamente gostaria de agradecer a invitação por parte do Dr. Hugo e do Derek, colega de CCR. Hoje estamos aqui em Brasília. Brasília é uma delegação para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Portanto, nós outros estamos e nos colocamos à disposição dos colegas de Uruguai para quando tivermos as atividades forenses correlacionadas aos colegas de Uruguai. Será um prazer poder participar e colaborar com os colegas acá do nosso vizinho Uruguai, que tanto me gusta. Tenho colegas, reconheci colegas aqui dentro da charla do Derek, como a Alicia, a doutora Alicia Picapedra, são colegas de longas datas, de outros contextos, pero muito informados, muito capacitados, que têm muito a contribuir com o aspecto forense da região. Então, me coloco à disposição e parabenizo o Derek pela excelente explanação. É sempre muito gusto poder escutar o Derek hablando. Bueno, muy bien, que te tomamos la palabra, Federico, y vamos a hacer un esfuerzo que por mantener que la vinculación con la delegación regional, por estrechar ese vínculo que a nosotros nos importa mucho, y tenemos mucho para aprender. Y bueno, y por supuesto Alicia es también una querida y destacadísima colaboradora nuestra, y el referente nacional en odontología forense, ¿no? Por cierto, que nos ayuda en todas las cosas complicadas que tenemos en esa área. Bueno, está abierta la palabra para los comentarios, las críticas, los aportes que quieran hacer a la presentación que nos hizo Derek. Incluso puedo provocar con preguntas, ¿no? Si ¿Cómo no? insisten. Desde su punto de vista, ¿cómo se ve lo que hace CSR en Colombia relativo al contexto uruguayo? Yo presento, cuando conocí a Hugo en Lima, en esa reunión en Lima, yo bastante nuevo al CSR, un poco imprudente o muy, yo lo planteé, ¿no? Yo quería saber qué opinen los jefes de medicina legal en América Latina de lo que hace CSR, metiéndose en eso. Y nuestro compañero de Paraguay, bueno, hubo lo típico, ¿no? Silencio o nadie quiere ofender a nadie,
Pero después nuestro compañero de Paraguay dijo, no, entiendo lo que estás diciendo, porque hubo una ONG trabajando en Paraguay y desviaron de la ruta estatal de investigación. Entonces, la evidencia, si entiendo bien, de ese caso no fue válido, no fue aceptado por la corte. Bueno, no es lo mismo necesariamente, pero hay una ruta estatal, ¿no? Y si uno no sigue con estos procedimientos y estas rutas, puede invalidar la evidencia desde una perspectiva de persecución. Pero no sé cómo es la situación en Uruguay o en general, ¿qué opinan de eso? Mirá, yo quiero opinar de eso, y después dejo paso a los demás compañeros. Hay una cuestión que le hemos hablado en alguna charla bilateral, que es difícil a veces de comprender cabalmente, y es la diferencia que existen entre los países, que no son solo idiomáticas, culturales, políticas, de la institucionalidad, que todo eso confluye en tradiciones forenses diferentes, ¿no? Y en desarrollos forenses diferentes. Por ejemplo, en Uruguay, que la antropología forense tiene un desarrollo mínimo, porque hay poca población, toda la población tiene huellas dactilares y a nadie se le ocurre identificar comparando huesos, porque porque está a la mano otro método. Y no han habido grandes catástrofes. Tenemos una escala que es diferente, ¿no? Nosotros hubo un famoso caso por un accidente que se murieron en el interior, que 7 personas juntas, y eso calificó como desastre para la escala del lugar. No había en dónde colocar 7 de cadáveres y resolverlos de una manera rápida. ¿Me explico? Entonces, con el relacionamiento con CICR pasa que nosotros no tenemos tsunami, no tenemos terremoto, no tenemos muchas cosas de esas, y somos vistos como un país de un ingreso medio que es superior en la región o para otros contextos, y entonces que no significa una prioridad, digamos, en el contexto de las diferencias de los otros países. Y sin embargo, para nosotros sería muy importante poder colaborar e intercambiar experiencias que no pasan por erogaciones económicas, que pasan por otro tipo de cosas. Y que me parece que nos enriquecería mucho eso, porque a partir sobre todo de la conformación de la red iberoamericana, pudimos tomar contacto con toda otra realidad continental y otras formas de trabajo. Y yo la gran enseñanza que rescaté es la singularidad. Y para terminar, en términos de acción forense humanitaria, yo sostengo que por la vía de los hechos, no porque lo inventara nadie, se generó un modelo uruguayo que no tiene nada que ver con los modelos de otros países, que de repente están basados en organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el nuestro es una acción que tiene que ver más con el sistema carcelario, con la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado, y no tanto de catástrofes o desastres naturales. Y a diferencia de casi todos los otros países, tiene un gran soporte en instituciones públicas y dentro de ellas en la universidad. Y es una singularidad realmente, pero es la realidad. Así se ha generado, por la razón que sea, pero el devenir histórico determinó eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa el fenómeno de la acción forense humanitaria, y lo miro con ojos uruguayos, en donde lo público juega un gran rol,
que no significa que a su vez el Estado sea una gran limitante a su vez. Está el freno y el impulso está también en el sector público, ¿no? Y bueno, ese es un punto que a mí me interesaba destacar, junto con el último, que es este. En ese planteo que hacía Derek de cuando la acción forense es con orientación judicial o con orientación humanitaria, efectivamente hay veces que no hay una frontera clara. Y no solo no hay una frontera clara, sino que es imprevisible. Porque uno puede hacer una acción con un interés humanitario y no puede impedir que eso tenga en algún momento consecuencias judiciales. Que no blindamos eso para que solo sirva para algo. Y también ha pasado con investigaciones que tenían un interés exclusivamente histórico, y que terminaron siendo de importancia judicial también. O sea que veo que está bien establecer esas categorías, pero que son muy dinámicas, que una puede desembocar en la otra, y que lo que tal vez haya que establecer es que todas tienen que tener estándares éticos comunes, que no significa que se expresen de la misma manera, que se realicen igual, pero sí que el estándar ético que tiene que ser común, y tengo dudas si los estándares técnicos tienen que ser comunes. Tengo la sensación que a veces en estudios históricos son tal vez más laxos que lo que deben ser en los casos forenses. Pero también me pregunto si debería ser así. Perdón por la extensión. Bueno, de mi parte es lo que estuve buscando, ¿ah? Me hace pensar, claro, cuando mencionaste que es una situación con categorías dinámicas, claro, es un poco lo que están haciendo en España, ¿no? Reconocen los límites, y tenemos que pensar que fueron eventos de los años 30 y 40, entonces no aplica las convenciones de Ginebra. Había de la Haya de 1907 o algo así, pero no sé cuáles son exactamente en términos de responsabilidades de las partes en el conflicto. Pero Paco Echeverría, por ejemplo, que va dirigiendo la mayoría de estas exhumaciones, es un médico forense, pero el trabajo que están haciendo ahora no es parte de una investigación penal, pero la manera en que lo hacen significa que la evidencia queda intacta, apuntada, por si acaso. Y con cambios de gobierno hemos visto lo que puede pasar ahora. El gobierno actual está apoyando con financiación hasta un nivel, no con investigaciones penales. La jueza Servini de Cubria de Argentina, de hecho, alentó exhumaciones en España. Para mí eso es tan impresionante, porque eso fue provocado por Baltasar Garzón investigando a Pinochet, y eso fracasó, y después dobló su visión hacia adentro, diciendo, pero en España también tenemos muchísimos desaparecidos. Eso también fracasó. Y después familias que habían huido de la guerra en España, que tenían familiares desaparecidos en España, hicieron una solicitud a la jueza en Argentina diciendo, mira, jurisdicción universal. Pues hay dinámicas distintas y momentos distintos. Lo que sigue a pie es que la intervención de CICR no significa que sus archivos van a estar abiertos a todo el mundo o a un proceso penal. Seguimos nosotros trabajando en zonas de conflicto donde la confidencialidad de información compartida con nosotros es como la ley. Entonces, si sale en el futuro que habíamos colaborado en procesos de algo que pasó hace 30 años, eso tiene implicaciones para lo que hacemos hoy en día en otros países, en teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que complica y que nos limita.
Pero no quiero decir que, bueno, nosotros no somos mucha respuesta, ¿no? Y por la mayoría, para ser muy, muy franco, en Colombia el presupuesto forense es 3% de nuestro presupuesto, ¿no? Por la mayoría estamos haciendo estaciones de sanidad en veredales muy rurales, etcétera, dando comida, etcétera. El forense, la acción humanitaria forense es casi nada. Para mantener un poco de perspectiva, ¿no? Entonces, una violación, una transgresión forense de nuestra parte implica mucho para todo lo demás que hacemos. Muy bien. Moisés, Sí, hola Hugo, gracias. Hola Derek, Hola, ¿cómo vas? muy bien. Me alegra. Bueno, mira, a mí me parece que la acción que tiene, sobre todo el Comité Internacional de Cruz Roja en los últimos tiempos en América Latina, es interesante, es una ayuda, pero definitivamente me parece que la expresión de fondo tiene que ver con la experiencia política de cada país. En la Argentina, en un primer momento, pasada la dictadura militar, hubo un juicio importante a las juntas y después a las juntas militares que habían sido los gobernantes en un primer momento, en el momento de la dictadura, y en ese primer momento hubo una acción. Ahí aparece el equipo argentino de antropología forense y aparece como una organización no gubernamental, justamente porque dentro del espacio forense argentino no había ninguna expresión que pudiera garantizar la imparcialidad del estudio, de los restos que se encuentran, etcétera, etcétera. Pero para resumir, digamos, después hubo un momento donde la derecha toma el gobierno en la Argentina y se terminan los juicios. Y ahí aparece una experiencia que surge de los grupos de familiares de personas desaparecidas, que es los juicios por la verdad. ¿Está bien? Y esa metodología, esa forma, fue la que permitió mantener la investigación. Seguir buscando, porque ¿qué eran los juicios por la verdad? No había ningún enjuiciamiento penal, ni había posibilidad de acusar, pero sí había necesidad de devolver los restos a sus familiares, a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento, que fue muy fuerte en la Argentina, permitió mantener la posibilidad de la investigación. Pero aún así, con todo eso, no fueron los organismos forenses oficiales los que se comprometieron con esta actividad. Por lo tanto, me parece que es necesario que estas instituciones, como el equipo argentino, como el Comité Internacional de Cruz Roja, tengan un fuerte vínculo con la sociedad, porque es lo que nos va a permitir sostenernos en los momentos de debilidad. Después, el proceso siguió y se volvieron a reabrir los juicios, y hoy tenemos más de 1000 condenados, y es una experiencia única en el mundo de la cantidad de personas, y hay muchos que están terminando juicios en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pero todavía permanece la búsqueda. El equipo argentino tiene más de 600 cuerpos sin reconocer. ¿Y por qué tenemos más de 600 cuerpos sin reconocer? Bueno, porque evidentemente en muchas familias perdura el miedo, perdura un montón de cosas sobre que a lo mejor tenemos que actuar. Pero desde el punto de vista forense, Argentina tiene otro problema más, que es un país federal, en donde además del gobierno nacional tenemos 24 señores feudales que cada uno ejerce en su provincia un modo. Entonces tenemos 25 poderes judiciales y fíjense, nosotros hace poquitos días pudimos aprobar por primera vez en la historia forense argentina un protocolo
de práctica de autopsia que tenga el acuerdo de 22 de las 24 provincias. Así que, bueno, imagínense lo que es antropología. Nosotros, por suerte, en Córdoba tuvimos una experiencia importante porque hay una fosa grande acá en Córdoba que la trabajó el equipo argentino de antropología forense y finalmente uno de esas antropólogas quedó trabajando con nosotros. Tenemos antropología en nuestro instituto, pero es el único instituto que tiene formalmente una antropóloga. Ahora tiene Buenos Aires y Mendoza tiene un acuerdo con la universidad, por lo tanto estamos limitados para contribuir en esta búsqueda que hace el equipo argentino básicamente, y estamos muy limitados también para trabajar en nuestros desaparecidos actuales, porque en nuestra provincia, en nuestro país, si una persona se pierde en Jujuy y aparece un cadáver en Corrientes, no tenemos ninguna posibilidad de que eso se vincule de alguna forma. Estamos en ese momento de la prehistoria, tenemos que pasar a la historia. Es decir, generar una forma. Tuvimos un intento que fue infructuoso de poder instalar el programa AMPM del Comité Internacional de Cruz Roja, y que, bueno, finalmente lo instalamos acá en Córdoba y nos buscábamos entre nosotros, digamos. No había mucho, y a nuestro informático les costaba mucho el proceso, bueno, un montón de cuestiones técnicas. Pero bueno, hoy un objetivo que tenemos a través de JUFEJUS es tratar de generar un consenso mínimo para tener un banco de datos de cadáveres que nos permita la búsqueda de las personas desaparecidas de esta época y de épocas anteriores. Pero bueno, creo que es probable que la acción que tienen este tipo de organización, a mí me interesa destacar esto, probablemente no terminen de resolver la cuestión, pero sí nos aportan desde su experiencia y desde su neutralidad una serie de elementos que nos permite a los cuerpos forenses más comprometidos y a las instituciones locales, bueno, hacer un desarrollo que nos permita aplicar esto que llamamos ciencia forense humanitaria. Aún en el ejemplo de nuestros países, que no son países que tienen conflictos actuales o que estemos de alguna manera, más o menos lo tenemos resuelto. Todavía nosotros seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Pero actualmente no tenemos un conflicto tan agudo como, por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene además un número impresionante, 120.000, 130.000 personas para buscar. No hay tiempo material de hacerlo si es que no nos ponemos a trabajar desde ya en todo eso y que todos los jóvenes se involucren, porque hace falta dar respuesta a todas esas familias. Pero digo, me parece, por la pregunta que vos tiraste, Derek, y yo recuerdo aquella reunión en Lima, y me parece que lo que vale de CICR para nosotros, aunque básicamente en Argentina estamos medio desconectados, somos creo que los menos conectados, no solo por esta cuestión federal donde en Argentina todo ocurre, pero si no ocurre en Buenos Aires no pasa nada, nadie se da cuenta. Entonces, pero me parece que lo interesante es esto, tratar de vincularnos, tener a mano el teléfono de Derek para saber cómo pensar y cómo organizar alguna cuestión que nos aparezca, porque si bien no son grandes eventos probablemente, sí tenemos eventos que son importantes para nuestra comunidad. Y a mí me parece que eso también tiene que ver con una mirada humanitaria de la acción forense. Gracias. Escucho. Si los uruguayos podemos hablar también, ¿eh? ¿Los compañeros de la cátedra tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica? ¿Qué es lo que más le gusta a Derek?
A veces las preguntas vienen después, ¿no? Siempre quedo pendiente que me escriben con muchísimo gusto que adelantemos la discusión en otro momento, pero claro, por supuesto, quedo acá por ahora también. Les comparto una idea también que nos complica la vida un poco, que nuestro mandato, bueno, hay una expresión en inglés, no sé cómo se dice en español, pero es mission creep. Es cuando la misión de una organización va aumentando, expandiendo, y esa es la inclinación de todos, ¿no? ONGs, gobiernos, etcétera. Pero siempre estamos debatiendo eso dentro de la delegación nuestra. Si tratamos a los migrantes, muchos que vienen de Venezuela, por ejemplo, que pasan por el Darién, que es una zona sin, bueno, con grupos armados y pueblos indígenas entre Panamá y Colombia. Y tenemos que pensar, eso es nuestro mandato. Hay gente muriendo a causa de violencia organizada, bueno, y situaciones distintas, ¿no? Hay gente que llegan de Asia, de África, a América del Sur y van caminando hacia los Estados Unidos. ¿Eso es para nosotros o no? Incluso aparte de cuestiones penales, pero nuestro enfoque siempre es conflicto armado. Entonces, en Colombia, mira, tenemos prioridades. Es como cualquier fiscalía que tiene que decir, mira, tenemos un montón de, bueno, en Canadá tal vez no tanto, pero en muchos países, tantos homicidios, tenemos que priorizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros con nuestro mandato, me encantaría estar trabajando con ustedes allá, pero mis jefes van a decir, nada que ver. Estamos en Colombia, pues abren los ojos, hombre. Claro, pero incluso con cada tema, y por eso incluso forense, el tema forense dentro de lo que hacemos no es mucho. Sí, sí. Yesenia. Hola, yo quería preguntar, yo soy de Ecuador, ya que estamos hablando de esto de los países de la región, ¿cómo se manejan en el tema fronterizo? Porque nosotros al norte de Ecuador y en la parte de la Amazonía que tiene frontera ya sea con Perú o con Colombia, que siempre estamos en el límite con el conflicto armado, ¿cómo la Cruz Roja se maneja? Porque generalmente no hay concordancia con los gobiernos, entre los dos gobiernos cuando hemos estado en ese conflicto. Eso. Gracias, eso es muy pertinente. Cuando yo comencé tuve responsabilidades para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Demasiado. Pero, eh, ah, sí, pero bueno, primero con el tema binacional o multinacional tenemos una ventaja. Tenemos acuerdos de sede con cada gobierno que nos permite hacer cualquier cosa, pero no en todos los países, ¿no? Pero claro, obviamente los actores armados aprovechen de fronteras. Entonces, yo el primer trabajo que hice con CICR fue como consultor, monitoreando exhumaciones de una fosa común de víctimas de Kosovo, que estaba en la antigua Yugoslavia, que fueron llevados, matados allí y después exhumados por los responsables y llevados cruzando una frontera internacional. Entonces, el país donde estaban, que estaba peleando con las autoridades de Kosovo, decidieron que, bueno, cambió exactamente como discutimos, cambió la política, el gobierno, y decidieron, no, vamos a investigar, pero mucha desconfianza entre los países. Desconfianza es pues, odio, ¿no? Entonces, nosotros nos metimos, y eso es algo muy particular, porque normalmente no estamos en escenas de crimen, porque es una escena de crimen, pero estuvimos ahí como en capacidad de mediador para asegurar que los procesos son bien hechos, para sostener la confianza entre las partes, y claramente hay mucho trabajo de esta línea en América del Sur, por ejemplo, hoy en día y en el futuro, porque hoy en día en ciertas situaciones la voluntad política no existe, pero sabemos que por muchas fronteras hay un montón de desaparecidos, una concentración, yo diría, porque es un lugar donde operan grupos armados, etcétera. Entonces, lo discutimos en la delegación.
pero claro, obviamente cada delegación en cada país tiene que negociar. No podemos cruzar la frontera sin avisar o arreglar en adelante. Es un tema muy particular y muy interesante para nosotros en términos pero necesitamos siempre un acuerdo entre todos. Hacemos todo con consentimiento, ¿no? Entonces requiere esta voluntad política de todas las partes para adelantarlo, pero podemos estar entre... Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hubo exhumaciones de fosas comunes por los nazis, de gente matado por los soviéticos, y en 43, en el año 40, durante la guerra, y los nazis decidieron, vamos a hacer un trabajo forense para beneficiar al pueblo. Exhumando, analizando, mostrando, claro, con una meta completamente política, pero la Cruz Roja estaba ahí. Pues tal vez intentando despolitizar un poco el proceso, no sé. Bueno, no. Pues nada más para decir que sí, estamos metidos en eso. Por eso mencioné también el caso de los ecuatorianos. La gente reconocieron el valor agregado del CICR en esto, pero al final el gobierno colombiano tuvo la responsabilidad y asumió la responsabilidad. Perfecto, pero en muchos casos no. Entonces, en esos casos, o donde necesitan un apoyo particular, es decir, no vamos a sustituir, pero podríamos adelantar, y es lo que pasó con las Islas Malvinas. Territorio contestado, contestado, no, bueno, en disputa por los dos gobiernos. Entonces dijimos, bueno, y no fue provocado por CICR, para estar muy claro, fue un soldado, ex soldado argentino y británico que provocaron todo eso, ¿eh? Y nosotros nada más facilitó. Y eso es la preferencia nuestra, que los gobiernos asumen responsabilidad, pero podríamos facilitar, especialmente cuando hay dos gobiernos que no tienen relaciones positivas. En el Mediterráneo lo hacemos. Migración de Noráfrica a Europa. Hemos metido bastante esfuerzo en eso. Es complicadísimo ahí. Bien. Bueno, Victoria. sí. Yo tengo como varias preguntas. Capaz que ya fueron, no sé si fueron respondidas, si ya las mencionaste o no, pero me generaron como un montón de dudas. Varias cosas que ibas como mencionando, ¿no? También todo este manejo de la confidencialidad que ustedes que hacen, en el sentido de, bueno, este límite entre lo humanitario y lo judicial, ¿no? O sea, entiendo la acción humanitaria, y ahí la información, o sea, lo que ustedes recaban de su trabajo y demás, ¿cómo manejan esa confidencialidad? O sea, ¿se avisa antes que no se va a poder utilizarlo para una instancia penal? ¿La gente lo acepta? ¿Ha pasado de que en algún momento, nada, digan, no, pero yo quiero utilizarlo para lo penal? ¿Se obtiene un consentimiento? No sé, me generan como un montón de dudas esta, ¿no? Más en estas situaciones a veces bastante complejas de manejar, y que las emociones van cambiando también con la información que se va obteniendo. No sé. Yo diría que aún queda por definir mucho, pero mucho. Y les doy un ejemplo muy curioso. En el año 2006 o 2007, hubo 12 diputados de Valle de Cauca, una región en Colombia, secuestrados por un grupo armado, y estaban en el poder de ese grupo por años, como detenidos. Hubo un evento donde habían gente, actores armados entrando al territorio donde tenían esos detenidos, y una confusión por el grupo. El grupo pensaba que fue otro grupo entrando y ejecutaron todos los 11 de los 12 diputados. Hubo otro diputado que estaba peleando con ellos y le pusieron en otro lugar separado, ¿no? Como castigo, y él sobrevivió. Pidieron, pero por la confusión, digo yo, ese es mi entendimiento, pero de hecho tenemos que meternos más en los archivos o hablar con gente que conocen el caso mejor. Pero fue Morris, bueno, yo sé si puedo nombrar a la gente que estaban involucrados, pero bueno, CICR recuperó los cadáveres con el consentimiento del gobierno y el grupo armado, porque el grupo seguía en esa zona, pero obviamente como responsables para esto,
se huyeron, pero todavía el gobierno no tenía mucha capacidad. Entonces, el grupo compartió la información con nosotros para recuperar los cadáveres, lo hicimos y al final judicializaron a una persona y sirvió su sentencia o tal vez aún está en la cárcel, no sé. Pero nada de la información que tuvimos nosotros facilitamos la recuperación, entregamos los cuerpos, pero no fue como si habíamos compartido información con las autoridades que fue compartido con nosotros del grupo. El grupo nos indicó dónde buscar y fuimos buscando y encontramos. Entonces, y fue con el consentimiento del grupo. El grupo, según mi entendimiento, reconoció los altos mandos que eso fue un error. Ellos se equivocaron, no fue una incursión ni nada, no fue justificado su acto, según los altos mandos del mismo grupo. Eso ayuda mucho, ¿no? Es decir, ellos están de acuerdo con esta intervención y posiblemente con la judicialización de la persona responsable. Ellos tenían un código de conducta y eso es algo muy particular con los grupos con ideología. Pero hay otros grupos que su motivo es económico. Es mucho más complicado convencer a ellos, cumplir con el derecho, sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional, bla, bla, bla. Entonces, la negociación con ellos es otra, pero es más difícil porque no se puede hablar de la ética y la política para convencerles que dignidad de los muertos vale algo. Y obviamente hay cuestiones de ética de intentar convencerles, pero no, mira, es en su mejor interés cuidar a los muertos. Tenemos que tener cuidado, incluso si pensamos en, yo propuse un proyecto que nunca se adelantó, pero yo dije, ¿qué tal una capacitación, manejo de cadáveres para coyotes? Me gustó la literación, pero más que eso estuve pensando, bueno, ¿hasta qué punto podemos llegar en socialización de ellos, animarles, manejar bien los muertos, o si estamos animándoles bueno, hasta matar, ¿no? No es la idea, por supuesto. Entonces tenemos que limitar el diálogo un poco, pero la idea de la confidencialidad no es para mí tan distinto a lo que tienen curas, psicólogos, etcétera. Usted me dice algo que está entre ese privilegio del cliente y abogado, etcétera. No sé de los límites en cada jurisdicción nacional, etcétera. Pero es lo que nos da acceso a estas zonas. Ahí lo justificamos. Si está justificado, bueno, depende de las circunstancias. Por eso incluso diciendo que no vamos a compartir esa información, pero podemos pedirles y nos pueden dar consentimiento para compartir. Entonces, si recuperamos un cuerpo de tal punto, eso pasó en negociaciones con otro grupo. Pusimos en la mesa durante rondas de negociaciones la recuperación de un no nacional, una persona de otro país, y el grupo dijo, sí, se puede. Entonces lo hicimos, ¿no? Pero fue negociado con ellos y yo incluso inicié una cadena de custodia con el grupo, ahí en el mismo momento, exhumando, ¿quién quiere firmar este documento? Rarísimo para mí, pero bueno, yo pensé, bueno, vamos a intentar, pero todo es con su consentimiento y pueden dar consentimiento para todo, incluso para reconocer muy justamente que a algunos de ellos ni les importa, no tienen miedo de la fiscalía. Muchos han ido a la cárcel y han salido y ya han vuelto a su grupo. Entonces, es mucha negociación y siempre con ellos es pidiendo permiso, acceso, ¿qué podemos es transmisibilidad con las familias, con los grupos y siempre la familia tiene el poder de compartir lo que quieran. Muchas familias nos acompañan en exhumaciones. Para nosotros eso es muy, muy importante. Incluso que tengan la pala hasta un cierto punto, ¿no? Pero desde el punto de vista humanitario y de salud mental, empoderarles si quieren, ¿m? Participar en el proceso. Eso es una forma de mitigar el daño que han sufrido por muchos años, pero todo es en una decisión suya. No queremos ser tan paternalistas, decir, ustedes no pueden compartir esta información. Si quieren compartir esta información, pero no es información que llega del grupo a nosotros, a ustedes, puede ser que llegue al grupo, a la familia, a la fiscalía. Eso bien. Bueno, nosotros no estamos pasando información, pero hay rutas, pero todo queda con la familia y los grupos. O al otro lado, con las Fuerzas Armadas. Mira, ¿podemos compartir esa información con la familia?
¿Sí o no? ¿No? Ok. Ahí, perdón. Entonces, si ustedes transmiten a la familia y puede participar la familia del punto donde, por ejemplo, ¿no? Así entendí. En el punto donde están bueno, los cuerpos y la familia puede ir a ese sitio, al cual ustedes llegaron a enterarse por información que llegó por esos grupos. Ahí la familia con esa información sí la puede utilizar o no la puede utilizar, porque igual indirectamente ellos llegan a eso por un acto confidencial hacia ustedes. No sé, capaz que complejizo mucho, pero me parece porque es como re importante después qué puedes utilizar de esa información, que no, cómo se maneja y también hace la confidencialidad o son como formas, no sé si de engañar la confidencialidad, por así decirlo. Pero... Todo es, pedimos a los grupos que están ocupando esa zona. Decimos, presentamos un caso, decimos, queremos recuperar unos restos que están aquí en esta zona, que nos permiten entrar. Sí, podemos llevar a la familia. Obviamente, seguridad es un elemento clave. Entonces, si el grupo dice que sí y dan garantías de seguridad a la familia, ok, vamos con la familia. No estamos, llegamos al sitio, ¿no? Pero no estamos diciendo a la familia quién nos contó llegar acá. Incluso hay muchas zonas ocupadas por grupos armados que no son los responsables para la muerte o desaparición de esa persona, porque pasó la mayoría de los casos en que trabajamos nosotros son de hace 10, 20 años y mucho ha cambiado, especialmente con el acuerdo de paz. El desarme o la entrega más bien, para darles, bueno, un rol activo de la FARC, significó que hubo espacios enormes en el territorio colombiano sin grupo armado ahora. Y después llegó otros grupos. Entonces, muchos grupos dan consentimiento sabiendo que no son responsables, no tienen nada que perder colaborando con nosotros, pero incluso no van a invitar a la fiscalía a llegar ahí. Entonces, nosotros facilitamos eso. Si nos dan permiso o garantías de seguridad para la familia, ellos llegan, pero según lo que sé yo, ninguna familia ha llevado esa información a la fiscalía. Puede ser, pero no ha resultado en una judicialización, según lo que sé. No estamos trabajando en muchos casos, para estar muy seguro. 48 el año pasado. Este año, bueno, no es público, pero ni eso, por COVID y no sé qué. Entonces, el número de casos, y como digo, es para cuando estuve con la Universidad de Toronto antes del CICR trabajando con la fiscalía dijo, mira, priorización de casos. En unos casos no tenemos nada al fondo de los casos, ¿no? Entonces, para ser muy justo y realista, bueno, en Honduras, Tegucigalpa, hubo 2 camiones de policía para investigar cuántos homicidios. No sé, la tasa de homicidio fue como 120 de 100,000 personas. Eso es, pues nada, no tienen recursos. Entonces, cualquier caso que sale complejo, olvídese, archivado. Qué pena. Entonces, hay que mantener un poco de perspectiva, ¿no? La intervención nuestra es muy limitada, relega a casos, en muchos casos, olvidados. Entonces, para mí ese es también figura en el cálculo de la ética, porque hay que decir que hay opciones muy reducidas o tal vez nula, y es el riesgo de, bueno, podemos tener al menos eso, al menos los restos, o nada. Pero esa es una decisión muy pésima, ¿no? Decidir si eso es lo único con cual se puede lograr. Pero yo no veo fin al conflicto en Colombia en el futuro próximo, ¿eh? Entonces, todo eso estamos contemplando. Jorge. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, ¿cuál es el enfoque sobre la salud mental de todos los actores ante eventos masivos, tanto familiares, equipo técnico y las partes? Salud mental para mí es un tema olvidadísimo por todas las organizaciones internacionales y gobiernos con cuales he trabajado. En la Corte Penal Internacional, tal vez es un crédito,
bueno, trabajando con ellos, recibimos un kit de primeros auxilios y encima de todo era un condón, bueno, y después un panfleto chiquitico de salud mental, autocuidado, esencial, y no tanto como relacionarse con familias. 6R en Colombia más que nada, digo yo, según lo que he visto, tiene esto muy presente. Trabajamos con un guatemalteco psicólogo, que buenísimo, me fascina. Y todo lo que hacen ellos no es cuestión de acompañar, es de preparar a las familias. Y todo lo que hacen con las familias ayuda a nosotros. Mira, estamos tan acostumbrados a la muerte que olvidamos muchas veces con chistes, etcétera. No, ellos están ahí para acordarnos, miren, vamos, y si la mamá quiere abrazar al cráneo al momento de la exhumación, ¿qué digo yo? Yo no tengo respuesta. Y el psicólogo dice, si eso es lo que quiere, que lo haga. Duro, ¿no? Pero ayuda a mí, ¿no? Que ellos estén ayudando a las familias y es el objetivo nuestro, ¿no? Muy humanitario, pero debe estar implementado en todos los procesos forenses, judiciales, humanitarios, lo que sea para mí. Digo yo, somos, en términos muy generales, negligente en ese sentido. Me impresiona. Y yo he tenido compañeros sufrir. Por eso lo digo, me toca personalmente. Bueno, personalmente ando bien, digo yo, creo, hasta ahora, pero mirando compañeros sufrir por estos elementos es durísimo y se puede evitar esto. Es increíble que no damos cuenta al tema de salud mental de las familias, de nosotros mismos. Y los grupos armados es fascinante. Momentico. Qué pena, qué pena. Y los grupos armados, ahora estamos trabajando con la FARC desmovilizados. Es un tema que quieren profundizar. Por supuesto, han vivido décadas de trauma por ser combatientes y tienen los mismos derechos en ese sentido, atención psicosocial, pero incluso ellos tienen un rol protagonista por el acuerdo de paz de investigar desapariciones. ¿Cómo van a relacionar ellos con familias? Complicadísimo. Bueno, muchas familias están aliadas a ellos. Ellos, para ser muy justo, la FARC ha sido responsable, por supuesto, de desaparición y han sufrido desaparición. Entonces, tienen que manejar eso, ¿no? En la comisión hubo un artículo en el periódico El Tiempo o El Espectador hace poco, haciendo el perfil de 3 mujeres que están en la comisión de búsqueda de la FARC y las 3 habían desaparecido seres queridos, una hermana, 2 parejas o esposo de ellas antes de entrar a la FARC. Entonces, no estoy intentando, por favor, no mezclen mis palabras, no estoy justificando nada que hicieron, pero entendiendo que ellas y muchos de ellos sufrieron las consecuencias de desaparición forzada y eso tiene consecuencias psicológicas. Con atención al primer momento es ingenuo, por supuesto, pero de todo el mundo tal vez se puede evitar que esa gente entre a grupos armados. Yo puedo hablar días de eso, sin ser experto en eso, pero lo que sé yo es que hemos estado generalmente negligente en este tema. Es para mí una tragedia, irresponsabilidad mostrado por organizaciones, gobiernos, etcétera. Bueno, Buenas ¿alguien tardes. más? Yo tengo Sí. una preguntita. Bien. Capaz que parece sencilla, pero en realidad me gustaría saber cómo ven la devolución de las familias. Si ustedes ven una devolución favorable, ¿cómo ven esa comunicación con las familias? Si sienten que su intervención los ayuda. Por eso comencé con esta idea de que no hacer daño. Primero, no hacer daño, porque la exhumación puede ser un proceso dolorosísimo. Y hecho mal, peor. Entonces, hacemos búsquedas y yo estoy haciendo los cálculos. ¿Qué porcentaje de éxito vamos a tener
Depende en la zona, depende de muchos factores. Y yo quiero saber en adelante qué es. ¿Por qué? Porque saliendo con una familia están muy animadas. Y cuando uno encuentra, y yo he hecho una encuesta muy informal, no científico para nada, pero hablando con compañeros y la tasa de éxito, digamos, es 50% en investigaciones penales, con la fiscalía acá, etcétera. Entonces, esto es decir, en 2 búsquedas se encuentran restos en una. ¿Cuáles son las consecuencias para la familia llegando ahí buscando y no encontrando? Son graves. Entonces, eso es donde figura los compañeros de salud mental, preparándoles. Tenemos discusiones de horas de esto, el lenguaje que usamos. No estamos haciendo una exhumación, estamos buscando en el terreno. No estamos confirmando el sitio. Eso salió en Facebook por una ONG colombiana que estaba representando a la hija de una persona desaparecida hace 40 años. Dijeron que confirmamos el sitio. ¿Cómo confirmaron el sitio? ¿Un testigo dijo que está ahí? ¿Que estaba ahí hace 40 años? Entonces, cuando van buscando con pico y pala, ¿van a encontrar a esa persona? Perdona, pero dudo. Entonces, confirmación es una palabra peligrosísima para la familia. Ahora esas señoras, supongo, ¿no? Claro, son resilientes las familias, por supuesto, pero podemos mitigar el daño con el lenguaje que usamos y manejando expectativas. Eso suena paternalista, pero digo yo, manejando expectativas con ellos y con nosotros mismos, porque tenemos muchos colegas que no tienen experiencia en la búsqueda. Y la búsqueda, encontrando restos, no garantiza una identificación positiva. Ese es otro elemento. Entonces, hay que hacer todo eso en adelante, preparando a ellos, a sus propios colegas, diciendo, tenemos evidencia suficiente para adelantar una búsqueda de terreno, es decir, con pico, pala, palustre, los 3 Ps. ¿Sí? Ok. Sin embargo, sabemos, hay 50, bueno, nosotros en Colombia tenemos entre 70 y 90% de éxito, ¿no? Depende de la zona y varios factores. Pues es bastante buena, pero no hay garantías. Las últimas prospecciones, un colega hizo una búsqueda, prospección usamos, ¿no? La búsqueda en lugar de recuperación. La semana pasada no encontró nada. Yo estoy con un grupo buscando 4 personas en 3 fosas en noviembre, no encontramos nada en ninguno de los 3 sitios, indicado por testigos directos. Gente que dicen, sí, yo hice el entierro, está por acá, y no hubo nada. Entonces, las consecuencias para familias pueden ser, yo estoy obsesionado, obviamente, con este lado, pero hay un video, les voy a buscar en YouTube, que muestra el otro lado, que es positivo. Claro, queremos hablar de los éxitos, ¿no? De los cuentos bonitos, pero yo prefiero hablar de los casos fallidos porque desde ahí se aprende cómo mejor manejar el asunto. Entonces, sí, muchas familias, incluso familias, mucha variación, en fin. La línea final es mucha variación. Muchas familias muy agradecidas que intentamos, porque no han tenido ningún apoyo para décadas. Entonces, al menos alguien nos escuchó, nos intentó. Pero yo me acuerdo en España, trabajando con una ONG, un hijo, José, diciendo, muriendo de cáncer, diciendo que no van a encontrar a mi papá. Exhumamos 428 en ese sitio. Y murió. Y nunca identificamos a su papá. Tenía razón. Y yo estoy diciéndole, no, José, don José, está equivocado, lo vamos a lograr. Estoy mintiendo. ¿Cómo puedo saber yo? Bueno, aprendí una lección muy dura, pero importante, ¿no? No le voy a prometer nada. Voy a intentar. Es lo más que podemos hacer. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Yo quería hacer una pregunta, profe. Dale. Quizás va relacionada con la pregunta que hizo Jorge Polo, pero ¿han sufrido alguna situación de que ustedes hayan estado presionados o vulnerados o que corran riesgo la vida producto de que practiquen esta investigación o no? Ya sea por el Estado, por la FARC, por los grupos guerrilleros. 6R en Colombia no. En los años 90 hubo una compañera o compañero secuestrado por equivocación. Y dentro de, no sé, unos días
el grupo reconoció que, no estamos permitidos secuestrar el CICR y eso fue, pedimos disculpas, etc. Pero no fue parte de esta investigación. Como todo es con su consentimiento y como no representamos un riesgo a ellos, no. Yo en investigaciones penales, sí. No, bueno, va en un campamento militar y balas entrando de vez en cuando, pero bueno, o uno en el Congo, donde estuvimos haciendo exhumaciones, una fosa común, ya hasta las rodillas, y hubo grupo armado como 13 kilómetros, pero 13 kilómetros en el Congo significa como 6 horas en carro. Entonces, bueno, ya tenemos, no tenemos prisa, vamos, seguimos exhumando y ya. Pues en principio, pero yo nunca. Hablan de trampas en fosos, de minas, etcétera. Para mí es anecdotal. Yo no conozco a nadie que ha encontrado una trampa. Explosivos, sí. Yo con el pelustre limpiando una piña pequeña. No, fue una granada. Porque enterraron a un soldado con explosivos en el pecho, granada, pistola. En Colombia no. Quitan las armas. Pero bueno, había gente ahí entrenado en cómo manejar esos riesgos. Yo nunca. De verdad, ¿no? Nunca. Familias enojadas, sí, que pueden representar un riesgo de fijo. Pero con los grupos y con CICR, todo está, es un proceso transparente. Y si dicen que no, pues ya, salado, no hacemos nada. Así no hemos tenido problemas de este tipo con ellos. Malentendimientos de vez en cuando, pero ya lo vamos arreglando. Incluso ellos diciendo, no queremos que ustedes hagan nada en esa zona. Bueno, ok, no hacemos nada. Entonces, pero volvemos en 2 semanas. Ahora sí. Entonces estamos bien por la mayoría. No es lo mismo, no corrimos los mismos riesgos como los investigadores en investigaciones penales. Ok, gracias. Voy a buscar ese video que mencioné, pero lo paso a Hugo para que tengan. Y hay una historia detrás de eso. Cómo hacemos la narrativa de este video, pero es de una señora que encontró su hija y su familia, que es muy bonito. Da un poco demasiado crédito al 6R, de hecho, porque fue un trabajo por la mayoría por la familia. Pero el grupo compartió el sitio con nosotros y así la familia llegó al sitio. Pero es un ejemplo, pero el ejemplo positivo que publicamos, ¿no? No publicamos todos los fracasos, desafortunadamente, tal vez. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Derek. ¿Algún otro compañero o compañera quiere hacer una intervención? Nadie que no veo. Bueno, entonces nos queda agradecerle mucho a nuestros amigos invitados. Para mí fue una actividad preciosa, en el que nos hace tomar contacto con una realidad y un estilo de trabajo que capaz que no estamos muy habituados, y que nos abre mucho la cabeza de lo que puede ser las distintas modalidades de la acción forense, ¿no? A mí me gustaría mucho proseguir con el vínculo y con el conocimiento que la experiencia que de ustedes, y estoy seguro de que nos vamos a encontrar rápidamente, sobre todo ahora que la pandemia hizo que naturalicemos mucho las formas de comunicación virtual, facilitaste muchísimo. No es lo mismo, pero es mucho mejor que no estar comunicado. Así que muchísimas gracias. No, gracias. Sí. Derek, desculpa, porque No. minha computadora entrou em countdown, contagem regressiva para reiniciar e eu não consigo abortar a missão dela. Então, eu necessito dar graças e agradecer ao professor Hugo, ao Derek, pela belíssima charla, né? Nos colocamos novamente à disposição na delegação da região Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e